Hola amigos, soy el Dr. Roy y en esta oportunidad les traigo una revisión de hipotermia a propósito de un caso que tuve que manejar hace un par de semanas. Se trata de una paciente de 84 años que se encontraba por la policía en su casa comprometida de conciencia. Es traída a nuestro reanimador bradicárdica y con frío distal, bien fría distal en realidad, y se veía muy enflaquecida, sospechamos postración, por ende creímos que habría poca reversibilidad del cuadro. Y yo llego al reanimador cuando ya estaban comenzando a ponerle los parches de marcapaso transcutáneos, porque se interpretó inicialmente de que su mala perfusión era secundaria a una bradicardia extrema. Es en este escenario donde uno tiene que ser extremadamente ordenado para no sesgarse. Y a pesar del orden igual me sesgué. Así que hice una evaluación primaria. Solicité un electrocardiograma, pusimos 2 vías venosas y tomamos un hemoglucotest. Dado que la paciente se veía tan mal inicialmente, partí con una bomba de adrenalina por vía periférica y pedí que contactaran a los familiares, interpretando de que todo esto era secundario a una bradicardia. En la revisión primaria teníamos una vía aérea permeable, estaba ventilando de forma espontánea, los 2 campos sin uso de musculatura accesoria, estaba muy mal perfundida distal, sentía muy fría distal, eso llamó la atención tanto mía como de los internos que estaban conmigo y decían, uy, está muy mal perfundida, realmente está muy fría distal. Y estaba bradicárdica. Estaba en un sopor profundo, abría algo los ojos, si es que con el dolor localizaba dónde estaba el dolor con sus extremidades, movía las 4 extremidades, pero realmente no se comunicaba con el medio la paciente. Y habían algunos estigmas de trauma en extremidades. El hemoglucotest inicial era de 120, estaba normal. Y le tomamos un electrocardiograma que es este. En este electrocardiograma, y reconozco que no vi el patrón de la onda J de Osborne inicialmente, sospeché que podía haber estado enfrentando a una hipocalcemia, a una hipercalemia, por lo que administré 2 ampollas de gluconato de calcio. Luego fui a hablar con los familiares que habían llegado y me dicen que la paciente era previamente funcional y que hace 15 horas que no contestaba el teléfono y fue encontrada por la policía en su casa. En ese momento comprendí lo que estaba enfrentando. Reuní la información y me di cuenta del sesgo cognitivo en el que estaba. También asumí que todo era culpa de la bradicardia, al igual que como lo asumieron el personal de prehospitalario, como lo asumió el equipo de enfermería que recibió a la paciente en el reanimador mientras yo llegaba. Pero nuevamente, la alteración cardíaca solo era consecuencia de un enemigo más silencioso, que, bueno, no menos mortífero, que es la hipotermia. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta presentación. Los puntos principales de esta presentación son que vamos a llamar hipotermia a un desbalance entre la generación y la pérdida de calor. El principal problema de la hipotermia es que aumenta el riesgo de arritmias ventriculares y de eso se mueren los pacientes. Es fundamental estratificar el riesgo principalmente por el compromiso con ciencia. En hipotermia grave, considerar la irrigación torácica y el ECMO. Partamos. La hipotermia muchas veces nosotros la asociamos a climas que son extremadamente fríos, lugares extremos, lugares polares, pensamos que hay nieve, avalancha, eso es lo que se nos viene a la mente. Sin embargo, está más cerca de lo que creemos y esta es una imagen de un paciente que falleció por hipotermia en mi ciudad, en Curicó. ¿Y entonces qué es la hipotermia? La hipotermia es el desbalance entre el calor que pierde nuestro paciente versus el que es capaz de generar. Desde el punto de vista práctico, llamaremos hipotermia a aquel cuadro que se presenta con una temperatura central menor a 35 grados. Podemos tener una hipotermia primaria, es la hipotermia que da por el paciente que está expuesto a un lugar frío y que finalmente termina enfriándose el mismo por la pérdida de calor. Y también tenemos la hipotermia secundaria. Y en la hipotermia secundaria estamos hablando de un cuadro que generó el aumento de las pérdidas de calor, como por ejemplo los quemados, una condición como ser recién nacido. Tenemos la iatrogenia, por ejemplo cuando infundimos soluciones frías, cuando tenemos alteraciones de la termogénesis, cuando hay disminución de los calofríos, por ejemplo en los ancianos, en los pacientes desnutridos, en los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares.
También tenemos algunos cuadros que son multifactoriales, como por ejemplo cuando hay un paciente que está consumiendo algunos fármacos que también pueden inhibir los calofríos. Entre ellos tenemos los sedantes, incluso los analgésicos. En las causas neurológicas, en los pacientes choqueados y en los pacientes con trauma, que sabemos que se asocia también a aumentar la mortalidad. Entonces, ¿cómo perdemos calor? Primero tenemos la conducción. La conducción es el tacto directo, ¿no? Cuando estamos en contacto con una superficie más fría que nosotros, perdemos calor. La otra causa para perder calor es la convección, y la convección es porque hay contacto con algún fluido, que puede ser tanto líquido como gaseoso. Entonces, si estamos expuestos en un lugar donde corre mucho viento, es claro que la probabilidad de que perdamos calor más rápido es mayor. También tenemos la tercera causa, que es la evaporación. La evaporación podríamos resumirla como la energía que se necesita para pasar el agua de un estado líquido al gaseoso, y de esa forma también perdemos calor. Y la última forma para perder calor es la radiación. Y la radiación es la pérdida de calor en forma de ondas electromagnéticas. Pero en resumidas cuentas, ¿qué se traduce esto en la práctica? En que nuestro paciente deberíamos conservarlo en un ambiente seco, tibio, donde no esté expuesto al viento, envuelto en una barrera de vapor, como puede ser un plástico, y aislado del viento, como comentamos inicialmente. ¿Y qué hacemos para conservar el calor? Tenemos varias medidas. Tenemos unas medidas conductuales, por ejemplo, nos arropamos cuando sentimos frío, nos ponemos al sol, etc. Todos hacemos eso. Todo ser vivo tiene algunas medidas conductuales para evitar perder calor. Pero también hay algunas cosas que no dependen de nuestra conducta y que son respuestas fisiológicas a la exposición al frío, como puede ser la vasoconstricción periférica, el aumento de la tasa metabólica y la termogénesis muscular, que esta también puede ser voluntaria cuando nosotros nos ponemos en una posición como los bebés, así bien juntitos, cosa de mantener nuestro centro lo más tibio posible. Y también tenemos un aumento del tono, o cuando nos ponemos a saltar, nos ponemos a correr para conservar el frío, caminando no hace frío, son los dichos populares. Y luego tenemos los calofríos, que eso ya no dependen tanto de nuestra voluntad, claro que no dependen en realidad de nuestra voluntad, y son intentos que tiene nuestro organismo para conservar el calor. Los calofríos son muy eficientes para producir el calor, pero pueden suprimirse por analgésicos, como dijimos inicialmente, por sedantes, e incluso al entibiar al paciente también podríamos suprimir los calofríos. Y tenemos otra condición que se llama el afterdrop. El afterdrop es el descenso continuo de la temperatura a pesar de haber sido retirado de un ambiente frío. Y hay dos teorías que podrían explicar este cuadro. Uno, la vasodilatación. En la medida que vamos calentando al paciente, existe una vasodilatación periférica que permitiría que el volumen frío que estaba en la periferia vuelva al centro del cuerpo, incrementando la hipotermia inicialmente. Claro, esto disminuiría en la medida que seguimos recalentando a nuestro paciente. Ya disminuiríamos también la carga de volumen frío que volvería de la periferia hacia el centro. Y la segunda teoría es la conducción. Dado que el centro es quien proporciona el calor a la periferia, y dicho gradiente persistiría al menos inicialmente en la medida que la periferia no se caliente. Se cree entonces que al recalentar al paciente periféricamente, la sangre fría de la periferia se transmite hacia el centro, generando mayor hipotermia. Las series de casos no han demostrado ninguna hipotermia posterior de importancia al utilizar recalentamiento con invasión mínima. Así que, si bien el afterdrop probablemente exista, al menos no se ha demostrado que tenga relevancia clínica como para que digamos, ok, no vamos a recalentar a nuestros pacientes, porque aumentaría, ya sea por vasodilatación o por conducción, el enfriamiento continuo de nuestro paciente que ya está en hipotermia. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Sabemos que la hipotermia es cuando ocurre un desbalance entre la generación y la pérdida de calor. Ojo que hay a veces, como hablamos, la hipotermia no va a ser primariamente causada porque estamos expuestos a un ambiente frío donde perdemos más calor, sino que puede ser
una causa acompañante que muchas veces aumenta la mortalidad. Y ya todos nosotros conocemos la tríada esta de la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía en el paciente que está con trauma. Por eso es fundamental que nos preocupemos de que el paciente que está politraumatizado no se enfríe, porque en la medida que se enfría aumenta su mortalidad. Otra cosa importante a recordar de la hipotermia es que el organismo se va durmiendo poco a poco y el corazón se queda como un bebé mañoso. Imagínense una guagua ahí que está durmiendo y que en medio de la noche todos nos queremos quedar dormidos, y la guagua se descontrola llorando. Y es porque la guaguita o el bebé se comportaría como el corazón. A pesar de que todo se está durmiendo, el corazón, como un bebé, queda muy irascible y ante cualquier estímulo muchas veces puede presentar una arritmia ventricular grave que puede matar al paciente. Y existe el término de colapso de rescate. ¿Y qué es el colapso de rescate? Es un paro cardíaco que ocurre durante un rescate. Si tenemos un paciente hipotérmico en un lugar frío, cuando empezamos a movilizarlo para entablillarlo, etcétera, para llevarlo, para rescatarlo de un lugar frío, muchas veces ocurren paros cardiorrespiratorios en el momento del rescate por la movilización. En un corazón que está irritable, generamos muchos movimientos y provocamos una taquicardia ventricular, una arritmia ventricular, cualquiera de estas sea, que finalmente termina por matar al paciente. Por eso es fundamental que veamos que nuestro paciente, dentro de lo posible, esté lo más tranquilo posible y que no se mueva. Evitar poner líneas centrales. Si vamos a poner un tubo pleural, evitar poner el tubo pleural a la izquierda o ponerlo con mucho cuidado si es que es muy necesario que lo hagamos, porque cualquier roce con el corazón directamente va a ser más riesgoso de que caiga en una arritmia ventricular. Y acá llegamos finalmente a lo que puede generar la hipotermia. No necesariamente una arritmia ventricular, sino que podemos encontrar las bradicardias importantes con prolongación del PR, prolongación de la onda QRS, ¿sí? Y prolongación del QT. Y nos encontramos con la onda J de Osborne. Generalmente se encuentra bajo los 32 grados y que este supradesnivel que encontramos después del QRS, que es bien característico y que inicialmente yo no lo vi. Les digo, no lo vi. Así que es fundamental guardarlo como un patrón de reconocimiento en un paciente que nosotros vemos que más frío de lo normal. Está bien, a veces nosotros palpamos al paciente y decimos, uy, está frío distal, está mal perfundido, pero esto es desproporcionadamente frío con respecto a lo que hemos experimentado en otros pacientes. Y además nos encontramos con esta onda, tenemos que sospechar que la causa de los problemas de nuestro paciente pueda ser una hipotermia. Otra cosa que podemos encontrar en un paciente con hipotermia es el edema pulmonar agudo. Recordemos que hay alteración de la permeabilidad vascular que podría permitir que el paciente tenga fuga hacia el intersticio generando edema pulmonar agudo. Y también recordemos que tenemos compromiso de conciencia en estos pacientes que podría aumentar el riesgo de aspiración. La ecografía nos podría ayudar en la medida que encontramos líneas B tanto difusas o localizadas a sospechar de que, bueno, no habrá aquí un edema pulmonar agudo, si es que encontramos líneas B difusas, o no habrá una aspiración secundaria al compromiso de conciencia por hipotermia. Otras cosas que también podemos encontrarnos en un paciente con hipotermia es la rhabdomiolisis y la diuresis por frío. La diuresis por frío se genera por la inhibición de la liberación de hormona antidiurética y está explicada también por la vasoconstricción que genera una hipervolemia relativa hacia los grandes vasos que finalmente hacen que el paciente orine más de lo normal. Y no es infrecuente encontrar aumento de la CK total en los pacientes secundarios a la rhabdomiolisis o a veces por congelación de alguna extremidad. Desde el punto de vista hematológico, podemos encontrarnos con coagulopatía o viscosidad. Hay una actividad deficiente en los factores de coagulación y disfunción plaquetaria, lo que podría traducirse en que el paciente tenga mayor probabilidad de sangrado. Pero también, por otro lado, podemos encontrarnos con un aumento de la viscosidad, por lo que también pueden ocurrir fenómenos tromboembólicos.
Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Que la hipotermia es un desbalance entre la generación y la pérdida de calor. Y recordemos que de los órganos que vimos previamente que se veían afectados por la hipotermia, el que más nos preocupa es el corazón, porque tenemos un aumento del riesgo de arritmias ventriculares. Y llegamos entonces al momento de la estratificación clínica. Podemos estratificar el riesgo de hipotermia de acuerdo a la temperatura central, en leve, moderada, grave o profunda. Sin embargo, muchas veces no vamos a tener termómetros centrales y termómetros de hipotermia que nos permitan llegar a esta clasificación. Y igualmente tiene buen rendimiento y es más práctica utilizar una clasificación clínica por nivel de conciencia. Hablaremos de una hipotermia leve cuando el paciente está consciente y orientado. Una hipotermia moderada cuando tenemos una alteración de conciencia, principalmente sopor superficial, a veces incluso sopor un poco más profundo, pero un paciente que tiene un compromiso de conciencia sin estar en coma. Luego ya hablaremos de grave cuando tenemos un paciente inconsciente. Y finalmente hablaremos de una hipotermia profunda cuando ya no hay signos vitales. Entonces nos llega nuestro paciente con hipotermia, que no siempre va a ser tan evidente como que viene de una avalancha lleno de nieve, sino que se nos va a presentar como un paciente comprometido de conciencia. Y es importante considerarlo cuando palpamos y encontramos que el paciente está más frío de lo que solemos encontrar en un paciente choqueado. Y así vamos armando nuestro patrón de reconocimiento. Paciente de riesgo, paciente añoso, alcohólico, que estamos en un clima frío principalmente, que estamos en invierno, hay antecedentes de trauma, antecedentes de intoxicación de por medio, y luego con un abanico de expresiones clínicas que pueden orientarnos a qué tan grave puede estar también. Se presenta solo con calofríos, temperatura baja, frialdad desproporcionada, hay compromiso de conciencia y la onda J de Osborne, que principalmente las encontraremos cuando hay una temperatura menor a 32 grados. Otro escenario es cuando nos llega un paciente en paro, en el cual podríamos atribuirle este paro a la hipotermia si es que tenemos la posibilidad de tener un termómetro central y que nos diga que tiene una temperatura mayor a 32 grados. Generalmente, cuando hay un paro causado por hipotermia, estamos hablando de temperaturas menores a 32 grados. Más adelante hablaremos de cuáles son los criterios para reanimar y cuáles son los criterios como para decir probablemente este paciente no va a salir del paro y no se recomienda la reanimación. Entonces nos llega este paciente en hipotermia y lo primero que vamos a hacer es realizar nuestra revisión primaria, al igual que a todo paciente, tomar un hemoglucotest porque tienden a hacer hipoglicemia y el paciente que me tocó ver al menos hizo 2 episodios de hipoglicemia, uno de ellos visto por el equipo de prehospitalario y el otro justo antes de que subiera a la unidad de paciente crítico. Tenemos que tomar un electrocardiograma nuevamente, como todo paciente crítico que llega a nuestro reanimador, que puede mostrarnos alteraciones compatibles con una hipercalemia o la onda J de Osborne, que nos orientan a que una hipotermia más profunda. La ecografía nos permite ver cómo está el pulmón. En estos pacientes existe una tendencia, como dijimos previamente, a hacer edema pulmonar agudo y también por el compromiso de conciencia a que hagan neumonía aspirativa. Y tomaremos algunos exámenes generales. Si es que podemos tomar una TSH, muchas veces puede presentarse como hipotermia un paciente con un hipotiroidismo grave. También podemos encontrarnos con una CK total elevada, porque es muy frecuente encontrarnos con rhabdomiolisis. Ojo con el potasio, que tiende a elevarse de forma importante. Incluso se considera que un potasio mayor a 12 es criterio para no reanimar. Y el potasio empieza a incrementarse paulatinamente. Inicialmente podemos tener un potasio normal o bajo, y en la medida de que empieza a ocurrir mayor daño a nivel celular, empieza a aumentarse paulatinamente el potasio, siendo un problema del cual nos tenemos que enfocar también, pues, además de recalentar al paciente, manejar el nivel de potasio. La coagulopatía de la hipotermia
no es evidente muchas veces porque las muestras se calientan antes de someterse a las pruebas, así que considerarlo también como la coagulopatía del paciente politraumatizado. La coagulopatía por la hipotermia puede aumentar tanto el riesgo de sangrado y también existe el riesgo de trombosis por la viscosidad que ya comentamos previamente. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Tenemos un desbalance entre la generación y la pérdida de calor, hay un mayor riesgo de arritmias ventriculares, y la estratificación de riesgo la vamos a establecer principalmente por el compromiso de conciencia. Y el tratamiento, vamos al tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los pacientes? Y esto depende mucho del momento clínico en el cual nos llegue. Dependerá entonces de la etapa clínica. Si no tiene compromiso de conciencia, la respuesta es sencilla. Debemos recalentar a nuestro paciente y darle una bebida azucarada caliente. Sacarlo del frío, dejarlo en un ambiente temperado, que no le llegue viento directamente, etc. Luego, ya nos pasamos a la parte amarilla, donde ya comienza el compromiso de conciencia, o sospechamos de que hay una hipotermia secundaria, por ejemplo el trauma, etc., deberíamos recalentar también a nuestro paciente, o sea, hacer las cosas previas, y si tiene compromiso de conciencia, obvio no les vamos a dar bebidas azucaradas calientes. Tratar de evitar lo más que podamos los movimientos, un reposo absoluto. Tratar de evitar los vasopresores. ¿Por qué? Porque el paciente ya está vasocontraído y vamos a generar mayores arritmias. ¿Ya? Yo cometí el error de dejarle vasopresores inicialmente al paciente porque sospeché de que la causa de su problema era la bradicardia. Los líquidos endovenosos debemos darlos tibios, al igual que el aire tibio. Si bien estas medidas parecieran no proporcionar mucho calor, al menos evitan la iatrogenia, de que le estemos dando más líquidos fríos por vías periféricas. Evitar dentro de lo posible los analgésicos y los sedantes porque van a inhibir los calofríos. Ahora, si tenemos un paciente que se está quejando mucho dolor, por lo que sea, vamos a tener que darlo, ya está. Pero al menos si es que podemos, tratemos de evitarlo. Y luego considerar el lavado de cavidades, donde principalmente se habla de lavado a nivel con una sonda nasogástrica para hacer un lavado gástrico. Que, ojo, que es problemático porque uno, instalar una sonda nasogástrica es dolorosa, y dos, podría aumentar el riesgo de aspiración. Por ende, no es lo más recomendado. Así que tratemos de evitar ese tipo de lavado. Lo que sí podríamos ofrecer es un lavado continuo de la vejiga, que tendría menos efectos adversos, aunque su utilidad probablemente no sea tan importante. Y finalmente, ya en la área roja, llegamos al lavado torácico y el ECMO, que algunos reportan un NNT de 2 en hipotermia profunda. ¿Y cuáles serían las condiciones como para no reanimar a los pacientes? Consideraciones que deberíamos tener. Primero, el rigor mortis no es algo que nos vaya a ayudar a tomar la decisión de no reanimar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque hacen pseudo rigor mortis. Porque la rigidez no es un indicador fidedigno de la muerte en un paciente frío que de por sí va a estar más rígido. Ojo que no es lo mismo que tengamos un paciente congelado, sólido. En ese caso, sí, ese paciente no debería ser reanimado. Otra cosa importante considerar, los niños toleran mejor la lesión cerebral hipóxica y pueden recuperarse mejor de la misma. Así que la reanimación en los niños, que ya sea se han presentado con casi ahogamiento y están hipotérmicos, debería ser más prolongada. Una cosa importante a recordar con respecto al casi ahogamiento es que los pacientes deben sacarse en posición horizontal para evitar cambios ortostáticos que desencadenan colapso tras el rescate. Los niños pueden tener un paro hipóxico y enfriamiento rápido, por lo que son los únicos que podrían beneficiarse de reanimación en este contexto, en el casi ahogamiento. En cambio, en un paciente adulto con un casi ahogamiento, hipotermia, ese paciente probablemente la reanimación va a ser fútil. Con respecto a las avalanchas, la avalancha, el paro generalmente es por asfixia o traumatismo. Entonces se considera generalmente un tiempo de 35 minutos. Si demora aproximadamente 35 minutos en generar una hipotermia bajo 32 grados. Si cae en paro antes de los 35 minutos, probablemente es por hipoxia y no por hipotermia.
entonces no habría beneficio de la reanimación. En cambio, si cae en paro luego de 35 minutos y no tiene signos de trauma evidentes y no hay nieve en la vía aérea, probablemente este paciente sí se va a beneficiar de reanimación y vamos a tener una reanimación prolongada. Respecto a la hipercalemia, ya comentamos algo de que el paciente que tiene un potasio sobre 12 probablemente no se va a beneficiar de la reanimación. Aquí hay una imagen de del lavado torácico que podemos ofrecerle a un paciente que está incluso en paro. Y existen dos formas de hacerlo. Uno, poner un tubo pleural, un solo tubo, y administrar unos 200 a 300 cc de suero calentado, aproximadamente 40 grados, y lo dejamos ahí por unos 15 a 20 minutos y luego lo sacamos. Y la otra opción es poner dos tubos pleurales. Uno en el segundo espacio de la línea media clavicular, por arriba, administrando este suero caliente, y por abajo, aproximadamente en la quinto o sexto espacio intercostal, en la línea axilar posterior, tener otro tubo de aspiración que va a ir drenando este suero caliente que nosotros estamos administrando a la pared, en el espacio pleural. Y este sería un método que ayudaría más a los pacientes que están en hipotermia profunda para aumentar la temperatura de forma más rápida. Y con respecto a la evidencia, como la mayoría de las veces la evidencia no es de muy buena calidad, y aquí encontré una revisión sistemática, pero una revisión sistemática de reportes de casos, porque lamentablemente no tenemos buena calidad. Entonces, ¿cuál es el problema con los reportes de casos? Ya sabemos que hay varios sesgos de publicación principalmente, que tendemos a publicar las cosas cuando nos va bien, pero cuando nos va mal tendemos a no publicar las cosas. Entonces, generalmente terminamos teniendo solo publicaciones positivas, lo que nos podría hacer entender de que el tratamiento es muy efectivo, cuando en realidad no estamos publicando los efectos adversos de los tratamientos, y el ECMO no es una cosa que esté exenta de efectos adversos. Tenemos más sangrado, tenemos lesiones arteriales, tenemos varios efectos adversos que pueden venir con el ECMO y que muchas veces no se publican. Pero bueno, esta es la revisión sistemática, la mejor revisión sistemática que encontré, que incluye 19 estudios del 2015 en adelante. ¿Por qué? Porque las técnicas de ECMO se han modificado al 2015 previamente. Por ende, trataron de buscar técnicas más avanzadas y que fueran más representativas de la realidad actual. Incluyeron a pacientes mayores de 16 años, consiguiendo finalmente un N de pacientes que se analizaron 47. La intervención que buscaban era el ECMO y el outcome era sobrevida principalmente y otras variables. Ojo que también tenemos aquí otro sesgo en esta publicación, que es los reportes solamente vieron que estuvieran en inglés. No evaluaron reportes que no estuvieran en inglés, no evaluaron literatura gris, no evaluaron tampoco resultados de congreso. Entonces, esto aumenta el riesgo de que se hayan pasado por encima estudios que puedan ser relevantes para la toma de decisión actual. Pero en fin, ¿qué cosas encontraron? Que en promedio los pacientes que se incluyeron en estas publicaciones tenían 24 grados Celsius centrales. El 75% de estos pacientes cayó en paro, y de ellos el 60% tuvo una fibrilación ventricular. En promedio tenían 120 minutos de reanimación cardiopulmonar y hubo un 20% de mortalidad de estos pacientes. Un 20% de los pacientes que fue reanimado de esto tenían una alteración neurológica pero leve, eran dolor neuropático o déficit menores de memoria a corto plazo. O sea, a ver, no necesariamente leve, o sea, el dolor neuropático puede ser algo que altere mucho la calidad de vida, pero me refiero a que eran pacientes que cognitivamente podían comunicarse, podían hacer sus cosas, etc. ¿Qué encontraron? De que la sobrevida se relacionaba con los niveles de potasio. Mientras más bajo estaba el potasio, más probable era que el paciente sobreviviera. Con respecto a la temperatura, algo que parecería contraproducente, mientras más baja la temperatura, era más probable que el paciente también sobreviviera. ¿Y por qué?
pensaron de que en realidad la temperatura más baja sería un factor protector al disminuir la tasa metabólica cerebral y de otros órganos que aumentarían la probabilidad de que el paciente sobreviviera en la medida que lo fuéramos recalentando. Entonces sería como una hipotermia protectiva y aumentando de esta forma la sobrevida de estos pacientes. Y también encontraron que había asociación entre recalentar más rápido a los pacientes, aumentaba más la probabilidad de sobrevida. Pero ojo que las tasas de recalentamiento estaban aproximadamente entre 2 a 4 grados, así que tampoco habían tasas muy elevadas, así como que estuvieran recalentando a 10 grados por hora. No, generalmente entre 2 a 4 grados por hora. Y así llegamos entonces al final de la presentación. Recordemos que la hipotermia es un desbalance entre la generación y la pérdida de calor. Hay riesgo de arritmias ventriculares. La estratificación del riesgo va a ser principalmente por el nivel de compromiso de conciencia. En hipotermia grave tenemos que tender a la irrigación torácica y el ECMO. Si tenemos disponibilidad de ECMO, por favor utilicémoslo. Si no, incluso podemos enviar a nuestro paciente en paro para que se haga ECMO en otra unidad que no sea nuestro hospital. ¿Y qué pasó con nuestra paciente? Presentó una hipoglicemia, la manejamos y luego subimos a la unidad de paciente crítico. Mejoró el nivel de conciencia, aunque estaba enlentecida, pero estaba despierta, trataba de comunicarse conmigo, me hablaba algunas cosas y estaba francamente mejor. Y lo único que hicimos fue administrarle sueros tibios por vía periférica, retirar la ropa húmeda, calentarla con aire tibio, mantener un ambiente tibio también en la sala. Y con eso mejoró bastante. Sin embargo, la paciente luego de llegar a la unidad de paciente crítico, a las horas después presentó un paro cardiorrespiratorio y no sobrevivió. Conversé con el residente y no se le administró un lavado torácico ni tampoco se conectó a ECMO. Probablemente porque ya estaba mejor de conciencia, entonces consideró que no era necesario. Esto es para que veamos de que muchas veces estos pacientes pueden verse que vienen mejorando. Sin embargo, tenemos un corazón que está muy irritable y que cualquier estímulo, por más mínimo a veces que pueda parecer, puede desencadenar una arritmia fatal y el paciente presentar un paro cardiorrespiratorio del cual puede no salir. Así que el llamado con la hipotermia es a sospecharla, a ser agresivo con su manejo e idealmente trasladarlo a un lugar que tenga disponibilidad de ECMO. Nos vemos en otra oportunidad con alguna otra revisión, algún otro caso clínico y que viva la medicina de urgencia. ¡Chao!